Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las teorías más alucinantes y complejas sobre qué es la realidad. La desarrolló un neurofisiólogo y científico mexicano, Jacobo Grinberg, y la verdad es que pone de cabeza todo lo que creemos saber sobre el universo y nuestro lugar en él. Vamos a arrancar con esta idea que es del mismísimo Grinberg. Para él, el simple hecho de que podamos percibir un mundo que además sea coherente y que todos compartamos a partir de lo que parece ser un caos cuántico, ese es el verdadero milagro. Y esta idea es el corazón de todo lo que vamos a explorar hoy. Ok, este es el mapa de nuestro viaje. Primero, vamos a entender la obsesión de Grinberg con el misterio de la realidad. Luego, nos clavamos en su concepto clave, la famosa látiz. Después, veremos por qué nuestra percepción es solo un reflejo, cómo el cerebro funciona como un espejo del cosmos, y al final, la idea más increíble, que es posible alterar la realidad. A ver, Jacobo Grinberg de verdad estaba consumido por estas preguntas fundamentales. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es exactamente la conciencia? Y sobre todo, ¿cómo le hace el cerebro para procesar todo y crear esta experiencia que llamamos ver el mundo? Su búsqueda de respuestas lo llevó por un camino, extraordinario. Él llegó a una conclusión que fue clave. El secreto de la realidad que está allá afuera se encontraba encerrado en el funcionamiento de nuestro cerebro. Por eso, se dedicó en cuerpo y alma a la neurofisiología. Quería descifrar el mecanismo de la percepción, encontrar ese puente entre nuestra mente y el cosmos. Ahora sí, entremos al concepto más importante de su teoría. Grinberg propuso que existe una estructura fundamental que sostiene absolutamente todo el universo, una especie de matriz que él llamó la lattice. Ese término, laris, lo tomó de la cristalografía. Imaginen una estructura de un cristal, perfecta, pero a una escala cósmica inimaginable. La laris no es algo que está en el universo, la laris es el universo. Es como el campo de información fundamental del cual todo, absolutamente todo, emerge. A ver, la propiedad más wow de la látiz es que es holográfica. ¿Qué significa esto? Que cada pedacito de ella contiene la información del todo. Es una red que lo abarca todo. Pasado, presente, futuro, todas las dimensiones que podamos imaginar, unificadas en una sola estructura. Una locura. Para que quede más claro, pensemos en un prisma de cristal. La luz blanca parece una sola cosa, ¿no? Pero cuando pasa por el prisma, ¡pum!, se descompone en todos los colores del arco iris. Para Grinberg, la látiz es como esa luz blanca, una totalidad unificada, y nuestra realidad, la que percibimos, son solo los colores que nuestro cerebro logra ver. Entonces, a ver, si la látiz es la realidad real, la fundamental, la unificada, ¿qué es este mundo separado y tangible que vivimos todos los días? ¿Qué es lo que de verdad estamos viendo? Según Grinberg, lo que percibimos, o sea, nuestros pensamientos, las emociones, los objetos que vemos, no es la látiz en sí misma. Es más bien una versión filtrada, una deformación, una proyección de esa estructura perfecta que está de fondo. Es como si estuviéramos viendo un eco, pero no la voz original. El factor clave aquí es un concepto, la coherencia. Grinberg decía que entre más baja es la coherencia de nuestra percepción, el mundo que vemos es más simple, más fragmentado. En cambio, cuando la coherencia aumenta, como en estados de meditación profunda, la percepción se vuelve más rica, más compleja y más unificada. Esta limitación de la que hablamos es más fácil de entender con una analogía. Imaginen un ser que vive en 2 dimensiones, como si viviera en una hoja de papel. Si una esfera de 3 dimensiones atravesara su mundo, este ser nunca vería la esfera completa. Solo podría percibir una sombra, un círculo plano que de repente aparece y luego desaparece. Y aquí está el punto crucial de la analogía. Así como ese ser de 2D solo ve un círculo, nosotros en nuestro mundo solo percibimos una sombra de 3 dimensiones de la látiz, que en realidad existe en infinitas dimensiones. Nuestro mundo sólido y real es solo una proyección, una versión limitada de algo mucho, mucho más vasto. Ahora pasemos a la siguiente pieza de este rompecabezas fascinante, el increíble papel que juega nuestro cerebro en esta danza cósmica entre el que percibe y lo que es percibido. Para Grinberg, la conciencia no es algo que tenemos, es lo que somos. O sea, la conciencia es la propia látiz en un proceso de autodescubrimiento. Como si el universo evolucionara desde partículas simples hasta organismos complejos, como nosotros, para poder experimentarse a sí mismo. Y en todo este proceso, el cerebro humano es la creación más compleja hasta ahora. Es un microcosmos que refleja la estructura del macrocosmos. Un pequeño espejo holográfico que contiene, en su propia estructura, la información de toda la látiz universal. Esta frase es simplemente alucinante.
Lo que Greenberg quería decir con esto es que si el cerebro es un reflejo de la látiz y la látiz es todo el espacio, entonces el universo que vemos afuera es, en esencia, una proyección de la misma estructura que tenemos adentro de la cabeza. Y bueno, esto nos lleva a la parte más radical, la más controversial de toda la teoría sintérgica. Si el cerebro es un espejo del universo, ¿quiere decir que también puede influir en él? Lo que de verdad consolidó esta idea para Greenberg no fue la pura teoría, sino la experiencia directa. Pasó años documentando el trabajo de Bárbara Guerrero, una curandera mexicana famosísima, conocida como Pachita. Y lo que ella hacía, bueno, desafiaba cualquier explicación científica convencional. Greenberg, como el científico que era, fue testigo de lo imposible. Vio a Pachita entrar en trance, y usando solamente sus manos y un cuchillo de cocina, hacer cirugías, materializar órganos de la nada y trasplantarlos en sus pacientes. Eran cosas que rompían todas las leyes de la física que él conocía. Esa experiencia, claro, lo transformó por completo. Se dio cuenta de que su marco científico no era suficiente para explicar lo que estaba viendo. Comprendió que el potencial de la conciencia humana era muchísimo mayor de lo que jamás se había imaginado. Y aquí es donde todas las piezas encajan. Su explicación fue que Pachita podía entrar en un estado de coherencia neuronal pero tan alto que su conciencia se unificaba con la látiz. Y desde ese estado podía manipular directamente ese campo de información fundamental y, por lo tanto, materializar cambios en la realidad física. Y así llegamos a esta inversión total de cómo vemos las cosas. La teoría sintérgico nos propone que no somos simples observadores pasivos en un universo que está afuera. Al contrario, el universo que experimentamos es un reflejo de una estructura que también vive dentro de nosotros. Y esto nos deja con una pregunta muy profunda. Si la teoría de Greenberg tiene algo de verdad y nuestra conciencia participa activamente en la creación del mundo que percibimos, entonces tenemos una responsabilidad inmensa. Nos obliga a preguntarnos no solo qué es la realidad, sino qué tipo de realidad queremos manifestar.